¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordamos que estábamos viendo rápidamente cómo se comportaba el momento angular. Entonces, nosotros la clase pasada estudiamos el momento angular para, por ejemplo, una partícula, ¿no? Cómo se comporta, cómo surge, cuál es la segunda ley de Newton rotacional y todo ello. Entonces, vamos a ver justamente cómo es el momento angular para un sistema de partículas. Entonces aprovecho para pues bueno, ahorita que hemos visto sistema de partículas, pues que está fresco, pues atacar esto, ¿no? Entonces, justamente el sistema de partículas, o lo que va a generar, pues va a ser simple y sencillamente, eh, pues dar una generalización, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sistema con n partículas? ¿Y qué pasa si a todas ellas se las impregna un momento, ¿no? Pum, está aquí un momento, digamos, ¿no? Cada una va a tener su propio vector posición, R1, P2, R2, perdón, R3 y así, ¿no? ¿Y qué pasa si a cada una se le imprime un momento, ¿no? P1, P2, P3, P2, algo como por hasta por acá, ¿no? Que este sea P2. Entonces, ¿cómo se va a comportar el sistema de partículas, ¿no? Si a cada una se le está imprimiendo un momento. Entonces, pues bueno, simple y sencillamente, vamos a definir lo que es el momento angular total del sistema y lo vamos a definir como la suma de justamente todos los momentos angulares, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a querer ver es cómo nosotros podemos describir de una mejor manera esto. Entonces, esto es la suma desde igual con 1 hasta n de RI cruz PI. Entonces, pues sí, ¿no? Cada partícula, su momento, el momento que se está impregnando, y pues entonces vamos a ver cuánta rotación tiene cada uno. Entonces, vamos entonces a derivar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la torca total, ¿no? Entonces, la torca total, pues simple y sencillamente sería la derivada del vector, del momento angular total, y pues bueno, sería entonces la derivada, bueno, como la derivada y la suma conmutan, pues es la suma desde igual con 1 hasta n de la derivada con respecto de r de RI cruz PI, ¿no? Ahora entonces, bueno, pues por análisis vectorial nosotros sabemos derivar esto y pues sería la suma desde igual con 1 hasta n de quién? RI punto más PI, perdón, cruz, voy a poner en paréntesis, RI punto cruz PI más RI cruz, la derivada del momento y con respecto de t. Claramente, pues aquí la velocidad, pues va a ser, la derivada de la posición, pues va a ser la velocidad de cada partícula y la derivada, la velocidad es paralela al momento. Y entonces tú sabes que el producto cruz de dos cantidades paralelas, dos vectores paralelos, pues es cero, ¿no? Es decir, nosotros definimos que justamente notemos que esta parte, ¿a qué se parece? ¿Esto a qué te recuerda? Bueno, espero y digas, pone pausa si no lo ves, ¿eh? Porque sí necesito que andemos al 100. Pues eso nos recuerda a la segunda ley de Newton, ¿no? La fuerza, pues es la derivada del momento con respecto del tiempo. Entonces, pues esto lo podemos definir como la suma de R y cruz, toda la fuerza total, ¿no? Aplicada a la partícula I, ¿ok? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser, este, pues sumar, recordar que la fuerza en cada partícula, pues la vamos a poder partir como la fuerza total externa más la fuerza total interna, ¿no? Entonces, pues esto qué va a ser, pues esto va a ser justamente, pues RI cruz FI externa, toda la fuerza externa,
más la suma desde i igual con 1 hasta n de RI cruz FJI. Pero entonces, aquí podemos hacer algo muy interesante. Nosotros lo que vamos a hacer es notar lo siguiente. Si yo tengo una partícula 1, este sería su R1, ¿no? Y yo tengo una partícula R2, entonces yo voy a suponer, y esto en física es muy importante, que la fuerza que actúa entre R1 y R2 es central. Es decir, que va a ser una línea de interacción entre ellas, entre estas dos, ¿sí? O sea, va a ser en una línea que actúa entre estas. Aquí va a actuar F y J. Pero justamente, ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros vamos a encontrar, o lo que podemos ver, es que siempre va a ser perpendicular a estos vectores, ¿ok? Vamos aquí a tener como vamos a tener aquí una, no, esta situación, ¿cómo vamos a reaccionar con esto? Vamos a suponer nosotros que la fuerza interna actúa a lo largo de la línea que une las partículas, ¿no? Esta es la línea de acción. Entonces, con esto, pues viene tu primer tarea. Con este argumento, entonces vamos suponiendo que la fuerza entre pares actúa a lo largo de la línea que los une. Entonces, esto va a cero. Esa es la primera tarea, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese argumento, no? Entonces, ¿por qué? Entonces, bueno, pues nosotros vamos por simplicidad a escribir que la torque, pues es la suma desde igual con 1 hasta n de RI cruz la fuerza total externa aplicada a la partícula I. ¿Y pues esto qué es? Pues esto al final es una torca para cada partícula, ¿no? Entonces vamos a ponerle que esto va a ser la suma desde igual con 1 hasta n de todas las torcas generadas por externos, ¿no? Entonces, notemos que si el momento, y esto es muy importante, ¿no? O sea, si el momento de la fuerza externa total es cero, es decir, este bicho es cero, las fuerzas de interacción, o sea, si el momento de la fuerza externa es cero, esta madre es cero, y aparte, pues con la suposición anterior, pues entonces, ¿qué pasaría? Pues el momento total sería cero. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el momento total es constante. Es decir, si justamente no hay torque externa y por alguna razón se hace girar rápido, ¿no? Y después se quita la generación del giro y no hay nada interaccionando, entonces, si la torca total del sistema es cero, pues entonces el momento angular va a ser constante. Esto es muy importante, por ejemplo, para, por ejemplo, las naves espaciales, ¿no? Que se hacen girar y por medio de la fuerza, centrífuga se puede generar como un tipo de gravedad que lo mantiene pegado al piso. Entonces, eso, el momento angular sería conservado. Entonces, no solo eso, eh, bueno, justamente quiero dejarte una tarea para pasar a otro tema rápido. Y es que si tú tienes varias partículas, si tú defines tu centro de masa, entonces este sería como tu RCM. Y tú tienes otra particulita, llamémosla P. Entonces, pues este sería RP, ¿no? Y vamos a decir, o bueno, vamos a poner que es la partícula PI, ¿no? Entonces sería RI, ¿sí? Y pues del centro de masa a la partícula, pues tú puedes medir la distancia y la llamas ROI, ¿sí o no? Entonces, claramente, RI de nuestro sistema a la partícula yésima, pues es lo mismo que primero ir al centro de masa y luego del centro de masa a la partícula. Con esto, llegar que justamente el momento angular total de la mera definición, si tú sustituyes encuentras quién es RI y PI, lo pones a R y a P con esta relación en términos del centro de masa y del vector relativo del centro de masa de la partícula, tienes que llegar
a que el momento, el sistema centro, el momento angular total se debe escribir como el radio del centro de masa por su momento, más la suma desde igual con 1 hasta n de rho i cruz el momento primado, ¿no? El momento visto desde el centro de masa para la partícula i. Es decir, el momento angular del centro de masa más un momento angular visto desde el centro de masa. Esta es como tu primer tarea de dinámica del sistema de partículas. Quiero ver cómo haces este desarrollo. Y bueno, un tema muy importante es el teorema del virial. Entonces, el teorema del virial va a ser muy importante porque nosotros no podemos a veces medir, hacer mediciones de manera precisa, ¿no? Entonces, a veces no es posible obtener de manera directa la medición de la energía cinética o energía potencial, sino de una partícula o sistema de partículas. Usualmente va a ser algo de energía, o sea, siempre, pues nosotros nos va a interesar saber de energía del sistema, ¿no? Entonces, pues, ¡ay, qué coño, no! O sea, ¿qué pasa si tú tienes un sistema de energía variable, por ejemplo, una estrella, o por ejemplo, la luz que emite una estrella? Claramente la estrella, pues no puede, imagínate que es un pulsar o algo así que va emitiendo y luego no, emitiendo y luego no. Entonces, ¿cómo tú medirías o cómo tú, si tú quisieras, por ejemplo, encontrar algo que no puedes medir, por ejemplo, físicamente, ¿no? Un fotón, energía de una estrella, o por ejemplo, no sé, un carrito que pasa, que va desacelerando y acelerando en una pista de carreras, por ejemplo, en la NASCAR, ¿no? ¿Cómo tú podrías hallar una expresión que equivaldría a la energía en todo momento? ¿Puedes hacer eso, encontrar una expresión de la energía en todo momento para un sistema periódico? La respuesta es no. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto es muy importante para los astrofísicos. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer muchas mediciones en sistemas, pues por su tamaño o por cuánticos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se da, si un sistema es periódico, si un sistema tiene un periodo, vemos que hay cierta repetitividad, una oscilación, algo que se vuelva a repetir, entonces nosotros podemos encontrar la energía, el momento, el flujo promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso de promedio, André? Bueno, sería el valor más probable que una variable puede dar o puede tener en todo momento. O sea, pues eso es, quiero que te memorices eso, ¿no? El valor promedio es el valor más probable que debe tener un objeto, debe tener un sistema, si nosotros lo medimos en cualquier tiempo. Y entonces, bueno, pues eso ya es cuántica, ¿no? De hecho, pero bueno, es como que lo más importante, ¿no? Entonces, cuando localmente tengamos problemas al medir, el teorema del virial puede ayudar brindando un comportamiento global y probabilístico del sistema. Entonces, esto es muy importante, te voy a hacer la demostración en corto, ¿no? Entonces, propongamos la siguiente función. Una función que depende de la posición y del tiempo, que sea la suma de justamente el producto punto de justamente el vector posición de un sistema de partículas por su momento. Derivémoslo con respecto del tiempo. Entonces esto, ¿qué va a pasar? Pues lo podemos poner como la suma desde igual con 1 hasta n de quién, pues de la masa i por la velocidad i, ¿sí o no? Al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque si derivamos la posición, pues nos da la velocidad y esto es mbi, entonces mbi, bi.mbi, pues mbi cuadrada, ¿no?
más la suma desde igual con 1 hasta n si derivamos el momento que tenemos fuerza. Entonces esto sería RI punto la fuerza I total, ¿no? Entonces, pues esto notemos que esto se parece mucho a la energía cinética. De hecho, le podemos poner como 2 veces la energía cinética total. Y pues esto sin ningún problema le podemos poner más la suma desde igual con 1 hasta n de quién? De RI punto la fuerza iésima total. Entonces, pues a esta cantidad le vamos a sacar un promedio, ¿ok? Entonces, obteniendo el promedio en un tiempo t0, acuérdate que para sacar el promedio de una función se tiene que hacer, vamos a ponerle f barra de t, es igual a 1 entre t, me parece que es la integral de 0 al periodo de f de t' de t'. Esto es lo que se tiene que hacer. Vamos a ponerle a t, ¿no? De 0 a t, ¿no? Esto es como el promedio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a tomar 1 entre t0, la integral de 0 a t0, de du en dt. Y esto pues va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a 2 entre t0, la integral de 0 a t0, de t dt, de la energía cinética total, más 1 en t0. Vamos a suponer que justamente la serie es convergente, entonces vamos a conmutarla con la integral de 0 a 1, de 0 a t0, de RI punto FI total. ¿Sí? Entonces, pues esto lo vamos a poner como lo siguiente. Pues esto que nos va a dar el lado izquierdo, pues se va a cancelar esto y es una diferencial con una integral. Pues esto nos va a dar 1 entre T0. Bueno, pero como todos tienen T0, lo podemos cancelar, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, esto que nos va a dar, pues nada más U evaluado en T0 menos U evaluado en T. Evaluado en 0. Es la referencia. Y esto va a ser, este bicho lo vamos a definir como la energía cinética promedio, más el otro pues va a ser el promedio de justamente RI punto FI total. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué es esto? Esto es una función arbitraria, ¿no? Y nosotros podemos elegir las condiciones iniciales de tal manera que esta función siempre sea cero. Es decir, que sea, si es un periodo, pues al final esta es una función periódica y ¿qué va a pasar? Pues es lo que te digo, nosotros queremos un sistema periódico, entonces esto es periódico, pues esto es cero. ¿Y qué encontramos? Pues que la energía cinética promedio es menos un medio de la suma desde igual con 1 hasta n, o del promedio, de RI punto FI total. Y esto se le llama el virial a este término. Y es muy importante porque nos ayuda a sacar el promedio. En termodinámica es muy importante. Entonces, si las fuerzas son conservativas, entonces esto va a ser tu tarea. Se va a deber escribir como un medio de la parcial del potencial con respecto de R por R. Esta es tu tarea. Entonces, esto es el virial. Si tú conoces el potencial de un sistema periódico, entonces puedes conocer su energía cinética en promedio. ¿Qué es esto de la energía cinética promedio? Y te digo, ¿por qué sirve esto? Bueno, pues es la energía o el valor más probable que puede tener un cuerpo en todo tiempo. Eso es. Entonces, tarea. Si B es igual a alfa R a la n más 1, ¿quién es la energía cinética promedio? 2. Si justamente n es igual a 1, entonces aquí en este sistema, ¿quién es la energía cinética? ¿Y a qué te recuerda? N igual a 1. ¿Y esto qué implicaciones físicas tiene? Entonces, bueno, esto es el teorema del virial. Esto es muy importante para gente que quiere estudiar astrofísica y que se va a enfrentar a mediciones de cantidades que no son medibles así con una regla, y que pues tiene problemas, pero vemos una periodicidad. Entonces, por eso es muy importante. Sería todo por hoy. Cambio fuera.